estamos implementando el operativo, pues en lo que a mí respecta a PCP, Prevención y Control de Pérdidas del Grupo Don Manuel, de lo que es el cultivo de la papa. Una papa que es importada y que como costo adicional a la producción, los pequeños y medianos productores del país y del municipio han tenido que asumir los costos de lo que es la seguridad. No es un secreto para nadie que los momentos de situación país estamos viviendo, la gente del campo, los productores, están siendo afectados por el flagelo de la delincuencia. Delincuencia que no escatima para robarse cualquier cosa, cualquier insumo, cualquier aparato, cualquier equipo que es utilizado para la producción agrícola, pecuaria y caprina también de la zona. E indudablemente que esto acrecenta los costos. En lo que nos trata el día de hoy, yo pudiera decirte que de acuerdo a las políticas de seguridad emanadas de la Junta Directiva y la familia Anzola, el señor Julio Anzola, director gerente de la empresa, pues desde hace año y medio aproximadamente que yo estoy fungiendo como asesor de las empresas del Grupo Don Manuel en lo que respecta a la seguridad, pues hemos tenido que implementar ciertas tácticas y estrategias para proteger las instalaciones y los cultivos. Aquí en estas papas que tienen aproximadamente 90 días de cultivo hemos tenido que redoblar los operativos de seguridad, tanto con la seguridad que ya contamos a lo interno, que son empleados de la empresa, los cuales son beneficiados con todas las políticas de previsión social y del trabajo de acuerdo a la ley orgánica del trabajador, trabajadora de la nación, pero además de eso hemos tenido que implementar una política de contratos a destajo o por obra determinada de una serie de trabajadores para poder cosechar sin mayores contratiempos o eventualidades delictivas. Gracias a Dios, al día de hoy que ya estamos comenzando a cosechar el cultivo de la papa, que es una papa importada canadiense, indudablemente eso ha acrecentado los costos en casi 1.084.000 bolívares en puro contratado. Si a eso le sumamos los costos de la vigilancia interna, yo creo que se duplicarían un 50% o en un 100%, entre un 50 y un 100% estos costos. Ya estaríamos hablando de 2 millones de bolívares más que se le deben incrementar a los costos de una siembra solamente cultivable en 90 días. También tenemos la experiencia del cultivo del maíz, del cual fuimos objeto hace aproximadamente 6 meses y que cuales hormigas o bachacos las personas muchas veces por delitos famélicos, o sea el delito que se hace por necesidad, o grupos delictivos que se han especializado en la zona para cometer el delito, robarse las siembras y venderlas a muy bajos costos. Tuvimos una pérdida de casi 13 hectáreas de maíz, los cuales fueron denunciados en todos los organismos de seguridad del Estado y que no ha habido una efectividad con respecto a la protección del campo. O sea, creo que en ese sentido el Estado está teniendo una debilidad en lo que respecta a las políticas de previsión del delito en las áreas agrícolas, en los caminos, en las siembras, en las fincas, en los cultivos. Esto está sucediendo. Nosotros como empresa estamos tratando de afinar, estamos creciendo, estamos tratando de corregir los errores y las debilidades que podamos tener en la seguridad, pero poco a poco hemos ido evolucionando, vamos creciendo con la experiencia, indudablemente que retrotrayendo una experiencia que tengo de 32 años como servidor público en el área de la seguridad y las especializaciones a nivel científico y universitario que tengo, y lo estamos retrotrayendo al campo. Aquí yo estoy aprendiendo, la empresa aprende, yo aprendo a la empresa, los trabajadores aprendemos, es un proceso total y absolutamente de enseñanza en lo que respecta a esto. Al día de hoy, 19 de abril del 2017, que ya es el segundo día de cosecha de la papa, no hemos tenido mayor eventualidad. En este momento es a donde corre mayor peligro porque la papa se está seleccionando por tamaño. Esa es la papa que va a los almacenes y a las cavas, pero está quedando, una vez que la rastra pasa y cosecha la papa y la saca, la expone, pues queda una papa que queda para semilla y la de mediano tamaño.
este es el peligro de que los grupos o las personas se nos quieran meter, ¿verdad?, a llevarse esa papa que está quedando allí, pero que en un proceso de aproximadamente 5 a 6 días nosotros estamos terminando de recoger tanto la papa seleccionada, que es la procesada, la que va para la venta de la empresa, una empresa comercial indudablemente, como la papa que va a quedar para nosotros de semilla, que es la que se va a resembrar, un proceso de resiembra, pero nosotros comenzamos, creo, en esto no soy muy experto, estoy aprendiendo, comenzamos un proceso de tratamiento nuevamente de la tierra para ver si va a ser otra vez utilizada en papa, en maíz, en soya o en sorgo. Ahora, una pregunta, doctor, este operativo de vigilancia en la práctica, ¿cómo se implementa? ¿De qué forma? ¿Eso es permanente, es nocturno, es diurno? Sí, bueno, nosotros tenemos 2 turnos, ¿no? Por lo general, acuérdate que los servicios de vigilancia y de seguridad de ley orgánica tienen un horario especial que no es de 8 horas, sino es de 11 horas, ¿ok? Aquí los servicios son de 12 horas y se le pagan 2 horas extras, la hora de alimentación y la hora extra que están trabajando, todo eso nominalmente debidamente inspeccionado por la Inspectoría del Trabajo y por el Ministerio del Trabajo. ¿Okay? Entonces nosotros hemos tenido que redoblar en un 45% o 50% el contratado para servicios de vigilancia a una obra determinada o a destajo, para nosotros poder tener servicios de prevención y de vigilancia diurnos por turnos, un número menos que el nocturno de cantidad de hombres colocados en estas garitas para la protección del sol y las garitas para la protección de las lluvias y la intemperie, y de noche sí se refuerza total y absolutamente. Por supuesto, me reservo el número por razones de seguridad de cuántos hombres pudieran estar cuidando 8, 14, 12 hectáreas. También implementamos la utilización de mechurrios, porque como no tenemos energía eléctrica en esta parte, porque la energía eléctrica llega exclusivamente hasta la llega donde están las urbanizaciones, hacia acá, hacia los caminos campesinos y hacia la finca no llega la electricidad sino hasta la planta. Entonces utilizamos la implementación de mechurrios realizados con latas y con gasoil, y para uno dar la sensación de iluminación, para que eso permita ver en horas nocturnas cualquier movimiento. Llenamos toda la siembra e iluminamos los perimetrales de la siembra para que el servicio de vigilancia pueda observar algún movimiento desde el punto de vista que pretenda cometer algún delito, que sería el robo del producto ya cosechado. También eso da desde el punto de vista visual el efecto de la vigilancia, de que hay presencia de vigilancia en la siembra, y eso previene que el delincuente se pretenda meter. Hemos tenido el apoyo muy limitado, por supuesto, por las situaciones que atraviesan los cuerpos de seguridad del Estado, las limitaciones que están teniendo entre sus recursos logísticos. Hemos tenido la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, hemos tenido la presencia de la Policía Estatal, la Policía del Estado Lara, de la Gobernación del Estado Lara, hemos tenido presencia con recorridos y se hace un trabajo un poquito mancomunado. Claro, menos que más, es la presencia. Ellos tienen sus limitaciones, yo las comprendo, porque presté servicio durante 32 años en una fuerza y sabemos que están pasando algunas vicisitudes en lo que respecta a la logística y en la movilidad. Bueno, excelente, doctor. Entonces, muchísimas gracias por compartir con los amigos televidentes de Perspectivas Agropecuarias esta nueva experiencia en relación con la producción de rubro, que es la parte de vigilancia.